El fútbol, considerado por muchos como el deporte rey, no ha estado exento de teorías conspirativas que han levantado sospechas, debates y especulaciones a lo largo de los años. Estas conspiraciones abarcan desde partidos arreglados y favoritismos arbitrales hasta manejos oscuros en las altas esferas del deporte. A continuación, exploramos algunas de las conspiraciones más discutidas que rodean este mundo apasionante y controvertido. Una de las teorías más comunes en el fútbol es la existencia de partidos arreglados, una práctica que algunos aseguran se remonta incluso a los inicios de las competiciones profesionales. Las apuestas deportivas, especialmente en las últimas décadas, han alimentado estas sospechas. En 2005, el caso más sonado involucró a varios clubes de la Serie A y Serie B de Italia, donde se descubrió que árbitros habían sido sobornados para favorecer a ciertos equipos, especialmente a la Juventus. Este escándalo, conocido como Calciopoli, desató una tormenta mediática y provocó sanciones severas, incluyendo el descenso de la Juventus a la Serie B. Sin embargo, muchos creen que este caso fue solo la punta del iceberg y que estas prácticas continúan en menor escala en diversas ligas del mundo. Otro foco de conspiración en el fútbol es el favoritismo hacia ciertos equipos por parte de las principales organizaciones deportivas, como la FIFA, la UEFA o incluso las federaciones locales. Se ha acusado a estas entidades de beneficiar a clubes grandes o selecciones nacionales con el objetivo de mantener el interés comercial y el atractivo mediático. Un ejemplo recurrente es la sospecha de que el Real Madrid y el FC Barcelona han recibido arbitrajes más favorables en la Liga Española, lo que ha llevado a debates interminables entre aficionados. A nivel de selecciones nacionales, la Copa del Mundo de 2002 es un caso emblemático. Corea del Sur, el país anfitrión, llegó a semifinales tras decisiones arbitrales polémicas en los partidos contra Italia y España, lo que generó sospechas de una posible intervención de la FIFA para impulsar al equipo anfitrión en beneficio de la audiencia. Las elecciones para la sede de la Copa del Mundo también han estado marcadas por controversias. La elección de Qatar como sede para el Mundial de 2022 fue objeto de críticas y denuncias por corrupción. Informes periodísticos revelaron que altos funcionarios de la FIFA supuestamente recibieron sobornos para votar a favor de Qatar, un país sin tradición futbolística y con un clima extremo que obligó a trasladar el torneo a los meses de invierno. Este caso reforzó la percepción de que las decisiones de la FIFA están influenciadas más por intereses económicos y políticos que por criterios deportivos. Otra teoría recurrente en el mundo del fútbol es la existencia de bolas calientes en los sorteos de torneos importantes como la Champions League. Según esta teoría, las bolas que contienen los nombres de los equipos están trucadas con diferentes temperaturas o texturas para que los organizadores puedan manipular los emparejamientos. Aunque nunca se ha demostrado esta práctica, exdirectivos como Sepp Blatter han insinuado públicamente que esto podría haber ocurrido en otros deportes, lo que aviva las sospechas entre los aficionados al fútbol. El doping también ha sido un tema recurrente en el fútbol, con especulaciones de que jugadores o incluso equipos completos han recurrido a sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento. En los años 90, el Marsella fue acusado de dopar a sus jugadores antes de los partidos. Más recientemente, algunos periodistas han señalado el rendimiento físico extraordinario de ciertos equipos como sospechoso, especialmente en competiciones de alto nivel. Aunque los controles antidopaje son habituales, muchos creen que existen formas sofisticadas de eludir estos controles, protegidas por intereses de poderosos clubes o federaciones. Por último, el papel de las apuestas ilegales y las mafias internacionales sigue siendo un tema preocupante. En países como China o Singapur, se han desmantelado redes que controlaban resultados de partidos en ligas menores y competiciones de menor visibilidad, pero las autoridades sospechan que estas redes también podrían tener influencia en torneos más prestigiosos. La dificultad para rastrear estas operaciones y la magnitud del dinero involucrado hacen que este sea un problema persistente y difícil de erradicar. Aunque muchas de estas conspiraciones carecen de pruebas definitivas, no dejan de alimentar la imaginación de los aficionados y la crítica de expertos. Para algunos, son historias que añaden un elemento de intriga al fútbol, mientras que para otros son una mancha en la pureza de este deporte. Al final, lo que queda claro es que el fútbol no solo es un juego de 90 minutos, sino un reflejo de las dinámicas sociales, económicas y políticas del mundo moderno. El vínculo entre el fútbol y las teorías de conspiración se amplifica cuando se introducen elementos más oscuros como la supuesta influencia de sociedades secretas, entre ellas la masonería. Según ciertas teorías, la masonería ha jugado un papel fundamental en la estructuración del poder dentro del fútbol, especialmente en las esferas directivas de organismos internacionales como la FIFA y la UEFA.
Estas teorías sugieren que figuras clave dentro del fútbol han estado conectadas con logias masónicas, utilizando sus redes de influencia para moldear el destino de competiciones, designaciones de sedes y hasta los resultados de partidos importantes. Aunque estas afirmaciones suelen estar rodeadas de especulaciones más que de pruebas concretas, han encontrado eco en la cultura popular debido al secretismo que caracteriza tanto a las sociedades masónicas como a las estructuras internas del fútbol. Uno de los puntos recurrentes en estas teorías es la creación y expansión de los clubes más poderosos bajo supuestas influencias masónicas. Se dice que ciertos clubes históricos como el Real Madrid, el Manchester United o el Bayern de Múnich habrían contado con la participación de miembros influyentes de logias masónicas durante su fundación o en momentos clave de su desarrollo, asegurando así su preeminencia no solo en el ámbito deportivo, sino también en el económico y político. Por ejemplo, algunos estudiosos de estas teorías apuntan a que el éxito continuado de ciertos clubes no sería producto únicamente del talento deportivo, sino también de acuerdos ocultos entre poderes fácticos vinculados a estas organizaciones. Otro aspecto que ha alimentado estas conspiraciones es el simbolismo asociado al fútbol y cómo ciertas ceremonias, logotipos o patrones repetitivos en los torneos internacionales parecen aludir a signos masónicos. Los logotipos de algunos clubes y federaciones deportivas han sido objeto de escrutinio por supuestamente incluir símbolos como el compás y la escuadra, el ojo que todo lo ve o patrones piramidales. En eventos como las ceremonias de inauguración de los mundiales de fútbol, los críticos de la masonería aseguran haber identificado mensajes subliminales y representaciones que coinciden con los rituales masónicos. Un caso que destaca en este ámbito es la inauguración del Mundial de Rusia 2018, donde algunos interpretaron ciertos elementos de la escenografía como referencias directas a la simbología masónica, lo que avivó las especulaciones de que estas ceremonias no son meras expresiones artísticas, sino rituales diseñados para ejercer una influencia más profunda. Las conexiones masónicas también han sido señaladas en torno a figuras clave del fútbol. Nombres como Joseph Blatter, Michel Platini o incluso Florentino Pérez han sido vinculados, aunque de manera especulativa, con redes masónicas. Estas teorías argumentan que estas conexiones habrían permitido a estas figuras consolidar su poder y tomar decisiones trascendentales que impactaron en el curso del fútbol mundial. La elección de Qatar como sede del Mundial 2022, los escándalos de corrupción en la FIFA y las polémicas decisiones arbitrales en torneos cruciales son algunas de las situaciones que se han interpretado como pruebas de una red de influencia más profunda de lo que se percibe a simple vista. También se habla de la participación de la masonería en la consolidación del fútbol como un medio para controlar masas y transmitir ciertos valores. Desde esta perspectiva, el fútbol no solo sería un deporte, sino una herramienta de manipulación social utilizada para desviar la atención de problemas políticos y económicos más graves. Los críticos sostienen que la masificación del fútbol y su conversión en un espectáculo global habría sido promovida intencionadamente por estas élites para consolidar su dominio cultural y financiero. Eventos como los Mundiales o la Champions League, con sus enormes presupuestos y su alcance mediático sin precedentes, serían el escaparate perfecto para este supuesto plan de control masivo. Otro aspecto relacionado con estas teorías es la figura de los árbitros y cómo ciertos errores o decisiones polémicas habrían sido influenciados por presiones ocultas. Según estas teorías, los árbitros no solo estarían condicionados por federaciones o intereses económicos, sino también por sociedades secretas que buscan favorecer a ciertos equipos o selecciones. Esto se refuerza con episodios históricos como el Mundial de 1966, donde Inglaterra ganó en medio de controversias arbitrales que algunos atribuyen a la intervención de poderes superiores interesados en que el país anfitrión se coronara campeón en ese contexto político. En los últimos años, el auge de las redes sociales ha permitido que estas teorías se difundan aún más. Los aficionados comparten imágenes, vídeos y análisis en busca de pruebas que vinculen al fútbol con la masonería y otros grupos de poder. Un ejemplo reciente es la creciente obsesión por los patrones numéricos y cómo ciertos resultados, fechas o estadísticas parecen alinearse con cifras significativas dentro de la numerología masónica. Para algunos, esto sería una coincidencia, para otros, es una señal de que algo más está ocurriendo tras bambalinas. Si bien muchas de estas teorías carecen de evidencia sólida, no dejan de capturar la imaginación de los aficionados al fútbol y de aquellos interesados en el misterio y lo oculto. La naturaleza global y multimillonaria de este deporte, junto con su capacidad para unir y dividir a millones de personas, lo convierte en un terreno fértil para especulaciones sobre conspiraciones y la influencia de poderes ocultos como la masonería. Las teorías sobre rituales masónicos en el fútbol señalan que este deporte se utiliza como una plataforma para llevar a cabo ceremonias simbólicas en eventos de gran escala,
como las inauguraciones de los mundiales. Según estas ideas, elementos como coreografías, escenografías y logotipos estarían cargados de simbolismos masónicos, incluyendo pirámides, ojos que todo lo ven y patrones numéricos significativos. Además, se argumenta que la repetición de ciertos gestos o símbolos en celebraciones y actos públicos de figuras clave del